El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness. Es un cuento extenso o novela corta de 1899 del escritor polaco-británico Joseph Conrad, que aborda temas como el colonialismo, el choque de culturas, el racismo y la violencia humana. La traducción del título a la mayoría de las lenguas opta por la palabra tinieblas en vez de oscuridad, que es la que se corresponde literalmente con darkness. Es quizá el trabajo más conocido de su autor. Conrad se inspiró, hasta cierto punto, en su viaje al Congo, colonizado y devastado por el rey Leopoldo II de Bélgica. El relato tiene como protagonista y narrador al personaje ficticio Charles Marlowe, quien describe su viaje desde Londres hasta el río Congo en búsqueda del jefe británico de una explotación de marfil de apellido Kurtz. Esta obra fue incluida en la serie Great Books of the 20th Century, Grandes Libros del Siglo XX, publicada por Penguin Books. T.S. Eliot incluyó una cita del corazón de las tinieblas al comienzo de su obra The Hollow Man. John Milius la tomó de base para escribir el guion de Apocalypse Now, la película de 1979 de Francis Ford Coppola. Personajes. El corazón de las tinieblas constituye una novela en clave sobre la colonización europea de África. Conrad recreó su peripecia por el río Congo cambiando nombres y detalles geográficos, pero sin ocultar su repulsa hacia ciertas actividades del Estado Libre del Congo. El autor adjudicó a varios personajes una nacionalidad distinta, responsabilizando a toda Europa de lo ocurrido en África. Así, cada personaje esconde cierto significado en forma de alegoría. Charles Marlowe. A menudo se ha relacionado al narrador de la historia como el alter ego de Joseph Conrad, aunque esta no era la intención del autor. Los paralelismos son evidentes en el relato. Su máxima aspiración es llegar a conocerse a sí mismo, y detesta la mentira por encima de todo. Es un personaje ciertamente ambiguo, puesto que nunca tiene una posición clara respecto a temas como la colonización. Simplemente pone el foco en lo que ve pero evita juzgarlo. El autor le compara con la estampa de un Buda, poseedor de un conocimiento superior. El director representa el vacío del alma. No tiene ninguna cualidad destacada. Es un tipo mediocre con ojos vacíos y sonrisa mezquina. Su único mérito es que jamás se pone enfermo, porque carece de entrañas, y parece conspirar contra Kurtz. La jungla, la selva y el río se convierten en un personaje subyugante e imprescindible en el relato. Representa las misteriosas e invasoras fuerzas de la naturaleza a las que se ven arrastrados los personajes a medida que se adentran río arriba. Cuanto más se adentra el protagonista en la selva, alejándose de la civilización, empieza también a alejarse de la forma de pensar y percibir racional, regresando a una etapa más instintiva del comportamiento humano. El arlequín representa la comunidad internacional que se admira por los logros de la colonización y permanece pasiva ante la barbarie en África. Esta alegoría se establece a partir de la vestimenta del individuo, compuesta por varios colores que representan las banderas de los países europeos, así como por la nacionalidad rusa del arlequín, nación que no tenía posesiones en África. Señor Kurtz representa la ambición de la empresa colonizadora disfrazada bajo la aureola de la civilización. Es admirado por todos por su enorme capacidad y elocuencia. Sin embargo, en el corazón de la jungla se ha dejado llevar por el salvajismo. El ansia de marfil y el contacto con un mundo desconocido le transforma en un ser brutal. Parece haber enloquecido por el horror, y se deja idolatrar por los nativos como si fuera una divinidad. Varias personas inspiraron a Conrad para elaborar el personaje de Kurtz. Son abundantes las referencias al explorador británico Morton Stanley. La escena de las cabezas empaladas recuerda tal como Conrad pudo verlas en la empalizada de la casa del capitán belga Leon Ron. 5 La muerte de Kurtz es una clara referencia a la que padeció George Antoine Klein, agente de marfil francés que murió en el vapor que capitaneó Conrad. De hecho, Klein en alemán significa pequeño, mientras que Kurtz significa corto. La prometida de Kurtz representa la inocencia de la sociedad victoriana, que ignora las atrocidades cometidas en el continente africano, creyendo en la bondad de la misión civilizadora. Tiene una imagen idealizada de Kurtz, y desconoce el horror ante el cual ha sucumbido su prometido. Trama.
La novela se centra en un marinero llamado Charlie Marlowe, el cual narra una travesía que realizó años atrás por un río tropical, en busca de un tal Kurtz, el jefe de una explotación de marfil que a lo largo de la novela adquiere un carácter simbólico y ambiguo. Los dos primeros tercios de la novela narran el viaje de Marlowe de Londres a África, y remontando el río, hasta alcanzar la base de recolección de marfil en la que se encuentra un empleado de la compañía belga que le ha contratado. Ese empleado, llamado Kurtz, ha tenido un enorme éxito en el tráfico de marfil. Pero eso le ha granjeado la envidia de otros colegas. Marlowe intuye que Kurtz ha roto con todos los límites de la vida social tal y como se conoce en Europa, lo que le repele y atrae al mismo tiempo. En el camino, Marlowe será testigo de la situación extrema en que viven los colonos europeos, su brutalidad hacia los nativos africanos. Y deberá superar todo tipo de obstáculos, retrasos, enfermedades o ataques de indígenas, hasta alcanzar su destino. Cuando finalmente se encuentra con Kurtz, cuya imagen ha ido agrandándose y mitificándose durante el proceso, descubre que se trata de un personaje misterioso, al que los nativos idolatran como si fuera un dios, pero que parece haber caído en una locura bestial. Como legado deja un panfleto en el que detalla cómo civilizar a los nativos y que incluye una anotación brutal: exterminad a todas esas bestias. Marlowe y sus compañeros de viaje logran llevar a Kurtz, ya gravemente enfermo, al pequeño barco de vapor que debe sacarlo de la selva, pero este muere en el trayecto, pronunciando ante Marlowe sus últimas y enigmáticas palabras: el horror. El horror. El viaje de Marlowe al corazón del continente africano se transforma así en un descenso a los infiernos, pero también en una crítica al imperialismo occidental y una investigación acerca de la locura. Fin del tema. Gracias.